En estos programas dedicados al litoral de Doñana hemos conocido progresivamente el medio físico y natural, el territorio como resultado de las relaciones que durante la historia se establecen entre ese medio y unas comunidades humanas. Los relatos culturales convertidos en patrimonio de esas comunidades. Finalmente, todo queda perpetuado en unos paisajes significativos, cuyas exposiciones configuran este último capítulo. El arroyo del Loro o Río de Oro, de apariencia intocada y salvaje, pero de gran importancia durante el antiguo régimen para los pueblos circundantes, como término o punto de partida del camino real hacia Sevilla. Ejemplo en clave natural de caño o colada. Destacan sus caracteres geomorfológicos y botánicos, y sus funciones históricas de frontera municipal y de entrada de mercancías. Los restos de la Torre del Loro o del Oro, ejemplo del conjunto de torres almenara ubicadas en el litoral en tiempos de Felipe II para el control defensivo de la costa frente a ataques berberiscos. Por lo tanto, y desde el punto de vista más tradicional, las torres almenaras y los cuarteles, entendidos como paisajes de vigilancia y control. A partir de aquí, los diferentes testimonios del proceso de uso balneario de este litoral. Así encontraremos sucesivamente el poblado de Mazagón, vinculado a la repoblación forestal del área del Médano del Asperillo, allá por los años 60, asociado finalmente al uso turístico y de balneario. Las Casitas de Bonares, en la urbanización turística de Mazagón, término municipal de Palos de la Frontera, iniciado en los años 50 del siglo XX, reflejo de la transformación del turismo tradicional en el de urbanización. Las playas del Coto de Doñana S.A. y su balneario de Torre la Higuera, muestra del urbanismo de costa con proyección internacional con el que el régimen franquista se abrió al mundo allá por los años 60 del pasado siglo y su posterior evolución hasta la actual Matalascañas. El arroyo del Loro o Río de Oro. Bueno, una de las cuestiones más llamativas de aquí, de esta zona de Lavalario, es la distribución de la red de drenaje. Esta red de drenaje está muy en conexión con las diferentes formaciones geológicas que tapizan toda esta zona. Entonces, como se puede comprobar aquí en este mapa de Coello de 1869, a partir desde el arroyo del Loro, este que tenemos aquí, hacia el oeste tenemos una gran cantidad de arroyos que vierten hacia la línea de costa, mientras que hacia el sur pues prácticamente no hay red de drenaje. Y esto se debe fundamentalmente al espesor del manto eólico. El espesor del manto eólico que tenemos al sur de este arroyo pues imposibilita que haya circulación de agua superficial, no hay escorrentía superficial. Esta percola en gran parte en profundidad hacia el acuífero, mientras que desde este punto hacia el oeste, ese manto eólico es muy poco potente. Enseguida afloran arenas mucho más compactas del Pleistoceno y Plioceno, lo cual permite que el agua pues no percole en profundidad y se desplace lateralmente, erosionando y dando lugar pues a esta red de arroyos tan llamativos como este que tenemos aquí, donde pues como se puede ver, pues el agua ha incidido sobre la superficie pues en varias decenas de metros. El arroyo del Loro es uno de los elementos del paisaje de este territorio más especiales, aunque no es muy conocido, pero contiene muchísima información. Se integra dentro de lo que aquí se le llama las colás o los barrancos. Todos estos eran arroyos que, si nosotros consultamos la cartografía antigua, como la cartografía de Coello, pues son arroyos que venían, nosotros los hemos llamado en nuestros estudios arroyos atlánticos, que cruzaban estos arenales y desembocaban en la costa con más o menos recorrido. De ellos el más
el que tenía más longitud, el que era más potente, era el arroyo del Loro, que nacía, según parece, en las lagunas del río Oro. Entonces era un arroyo hace 100 años muy potente, con mucha agua. De hecho hay crónicas que dicen que aquí venían los barcos a cargar sus aguadas, y desde el punto de vista paisajístico y botánico es de un gran interés. Representa a unos paisajes que nos remontan a unas épocas en que en este territorio llovía mucho. Eso lo estudiamos en una tesis que yo dirigí, que se leyó hace unos 10 o 15 años, y que encontramos que en toda esta zona, todos estos arroyos atlánticos eran arroyos que tenían un curso pues importante, junto con una serie de lagunas que desaparecieron antes de que el hombre pues llegara a este territorio, con lo cual la explicación de esa desaparición hay que encontrarla en lo que es el final de la Pequeña Edad del Hielo. O sea que esta zona, desde hace unos 200, 300 años, ha sufrido distintos procesos de aridización que han ido secando estos arroyos y secando estas lagunas, a lo cual se suma luego el efecto de la actividad humana que le dio la puntilla, de tal manera que ahora mismo solo contamos con el arroyo del Loro, que tiene un poquito de su cauce pues más o menos vivo. De todas maneras, la vegetación de este arroyo pues nos dice la importancia que tuvo este arroyo, la importancia que tuvo esta formación, y podemos interpretar lo que significa el agua en estos territorios. Este arroyo, al venir cargado de agua, pues lo que desarrollaba era una serie de sedimentos llenos de materia orgánica que permitía el crecimiento de muchas especies que las arenas silíceas de Avalario o las arenas silíceas de Doñana pues no iban a poder pues desarrollar. Y otro efecto importante era la presencia de agua y de suelos permanentemente húmedos durante todo el año. Por eso en el arroyo encontramos pues una estructura mucho más complicada que en los sabinares. Aquí encontramos una capa de árboles, una capa de arbustos grandes como pueden ser los madroños, los árboles son los alcornoques, luego una capa de matorral donde encontramos pues jaras, encontramos mirtos, encontramos filireas, o sea, olivillas, encontramos incluso hasta palmitos, lentiscos, y luego una orla de helechos que no las hemos visto desarrollado en ninguno de estos arenales, donde hay especies muy interesantes como Munda regalis o como Telisteris palustris. Finalmente hay una zona de plantas palustres que tampoco lo hemos encontrado y que es muy parecida a las plantas palustres que nos aparecen en la Rocina, y luego una lámina de agua colonizada también por plantas acuáticas. Aquí se encuentra una especie, un organismo muy excepcional, que es el efagno. El efagno es un musgo que aparece en las turberas, el que forma las turberas de Escocia, de Irlanda, de los países escandinavos. Son unas plantas que necesitan una gran cantidad de agua para vivir. Entonces, el hallazgo de esa planta que aparece aquí, muy escondida dentro del cauce del arroyo, o en Ribeteilo, o en la Laguna de las Madres. La Laguna de las Madres ya no existe esa población de estas plantas de efagno, pues nos indica que aquí hubo un régimen de precipitación muy alto, pues no hace mucho tiempo, hace unos 100 años o cosas así. Entonces es un testigo de esas épocas antiguas. Y de la misma manera encontramos en la flora del arroyo pues un montón de especies que sus parientes están en la costa atlántica de la península ibérica, en Portugal, en Galicia, por ejemplo, la Centaurea uliginosa, o por ejemplo pues Potamogeton polygonifolium, o los tojos. Los tojos, aquí no tenemos ya el tojo que vemos como este, sino hay un tojo especial de sitios más húmedos, el tojo que es el mismo tojo que hay en Galicia, Ules minor. O sea, tenemos aquí una vegetación fundamentalmente atlántica que está muy alterada por el proceso de desecación y por las actividades antrópicas. De todas maneras es un paisaje que tiene un enorme interés desde el punto de vista de la conservación, por eso se califica como A dentro de este espacio natural, que es el nivel de mayor protección. Y otro hecho importante también, que aprovecho que estamos en el arroyo del Loro, es la respuesta que tiene este tipo de sistemas al fuego. En el fuego que hubo aquí en el año
17, el gran fuego que arrasó gran parte del parque, pues arrasó también todo el arroyo del Loro. Pero a los pocos meses de haber pasado el fuego, ya el arroyo del Loro pues tenía una serie una gran cantidad de brotes de la mayor parte de las especies leñosas que, bueno, nos sorprendieron a todos los que estábamos pensando en la restauración de este espacio. Y un ejemplo de ello es los alcornoques que aparecen en la orla de este arroyo, donde el fuego pasó por estos alcornoques y vemos que estos alcornoques están frondosos. En cambio, los pinos que estaban en la vecindad de los alcornoques pues desaparecieron porque los pinos no fueron capaces de soportar el incendio. ¿Qué significa esto? Pues que muchas de las plantas autóctonas de este lugar están adaptadas a los fuegos. Su desarrollo a lo largo de toda la historia geológica e historia biológica de este espacio es adaptarse a fuegos recurrentes. Entonces, por eso lo han internalizado y por eso son plantas que rebrotan, por eso son plantas como el alcornoque que resisten a los fuegos. En cambio, las plantas que se introducen como plantas de cultivo, como los pinos piñoneros, pues no tienen estas adaptaciones. Bueno, pues estamos ahora en el arroyo del río del Oro, que es un arroyo, como vemos aquí, que desemboca en el Atlántico, y ahora mismo se nos aparece como un sitio absolutamente como natural, intocado, salvaje. Sin embargo, ha jugado durante todo el antiguo régimen un papel muy importante en la historia de nuestros pueblos. En este arroyo y sobre todo al final, ya en la playa, se unían 4 términos municipales: Almonte, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera. Entonces, este arroyo en él desembocaba, y no solamente por la unión de los términos municipales, sino además por el papel de frontera, que eso le da de límite, sino además porque hasta aquí llegaba uno de los caminos al que ya hemos hecho alusión en los programas anteriores, que era un camino real que venía desde Sevilla hasta aquí, atravesando todo el Aljarafe y Almonte y todo el Avalario que hemos estado viendo, hasta llegar hasta aquí, que era el camino que se dirigía desde Sevilla a los asientos del río del Oro. Entonces, este sitio que vemos ahora mismo tan vacío tenía un punto franco de recogida de pesca y de otros tipos de mercancías que a través de aquí llegaban hasta Sevilla, teniendo en cuenta que esto era uno de los pocos puntos de la costa que eran de dominio señorial, por lo tanto podía abastecer de pescado y de otras mercancías a la propia ciudad de Sevilla, que, como sabéis, pues era la ciudad más importante que estaba por aquí cerca. Esto que estamos viendo, para hacernos una idea de lo que era este tipo de cuestiones y de cómo, porque verdaderamente es difícil imaginar que esto que es tan estrecho, que es tan pequeño, que está tan vacío, tenía vida, otro tipo de vida, y tenía una habitabilidad y un uso muy particular y relativamente intenso en aquellos momentos. Voy a leer un texto del siglo XV en el cual se narra qué es lo que se hacía en esta zona, qué es lo que había al final de este arroyo para abastecer, hacer los cambios, hacer las cuestiones comerciales de todas las mercancías que aquí llegaban. Entonces, a mediados del siglo XV, como he dicho, estos asientos del río se le habían dado a un señor que se llamaba Fernán González, armador de profesión, y que decía que aquí, en este mismo lugar y junto a la playa, además de Jávegas, tenía un molino de pan y taberna, donde despachaban los productos de su viña y huerta a pescadores y transeúntes. Perales, higueras y otros frutales ocupaban la tierra, con un cañaveral y mimbrales igualmente útiles para todos los pescadores. Este tipo de instalaciones, que eran permanentes indudablemente, van a continuar
y en el siglo XVII, finales, mediados ya muy avanzados, se encuentra en la Biblioteca Nacional el último plano, o uno de los planos, de las instalaciones que tenía esta desembocadura del arroyo y que podemos ver aquí. Como podéis ver, hay una barraca bastante grande, un molino y la propia Torre del Oro. Además, por supuesto, de señalado perfectamente el camino y la vereda de Almonte, que es realmente el término en donde se encontraba todo este tipo de instalaciones. Los restos de la Torre del Loro o del Oro. Estamos en el litoral del parque, hemos venido por la colada del Loro y tenemos aquí detrás los restos de la Torre del Oro o del Loro. Exactamente estamos en este lugar, formando parte de un conjunto de construcciones que se denominan torres almenaras. Estas construcciones en este litoral se pueden unir con ese concepto, con esa necesidad que hay aquí en este paisaje que podemos llamarle de la vigilancia, y lo vamos a unir también con otras construcciones de manera compasada con estas torres almenaras, que son los cuarteles de carabineros, después convertidos en cuarteles de la Guardia Civil. Vigilancia defensiva en este momento que estamos viendo de estos restos de esta torre, y vigilancia de control fiscal frente al contrabando. ¿Qué es esto de estas torres? ¿Cómo se denominan? Torres almenaras. Almenara viene del árabe, almenara, lugar de luz. En realidad estas torres se discurren a lo largo desde el Guadiana hasta el Guadalquivir, producto de una operación del rey Felipe II de control defensivo, de vigilancia de estas costas frente a ataques berberiscos, ¿no? Cada una ofrece una situación física y una situación de estado del mismo, desde esta que está casi desaparecida hasta otra que está más o menos todavía en pie, como estos carboneros, ¿no? Se sitúan en diferentes ubicación respecto a la costa, producto de la dinámica litoral, y parecen como si unas se hubieran avanzado y otras se hubieran retrasado. Esta, producto de los avatares del mar y de la dinámica litoral, está derruida. Podríamos decir que todas ellas tienen unas características comunes. Todas son troncocónicas, miden 15, 17 metros de alto, están hechos de mampuestos, y la entrada de las mismas siempre es de cara a tierra y en altura. Esta sección, que puede servir de tipo para cualquiera de ellas, pues nos lo puede explicar, ¿no? El acceso del torrero era en altura, había una cámara abovedada, una escalera de caracol que llegaba hasta arriba en el terrado, en la cubierta, y no era raro que tuviera un brocal para tener un pozo y acceso a tener agua. Por supuesto, tenían siempre una misma distancia unas de otros, 8, 12 kilómetros, de manera que la visión del fuego, unas a otros, pues, fuera fácil. Como curiosidad, ¿no? En ese grupo de torres que estamos viendo en ese plano, que no ha servido para situar esta, yo llamaría la atención, por ejemplo, en Torre la Higuera, que forma parte como un icono de Matalascañas, que lo que vemos en realidad no es los restos de la torre, sino la cimentación de la torre que existía con el mar más atrasado, producto de
de la dinámica litoral, ¿no? Entonces lo que estamos viendo en Torre la Higuera es la cimentación volcada. Hay escrito que hay estudiosos que te dicen que ya esa torre se cayó, ¿no? con el terremoto de Lisboa, pero últimamente ciertas investigaciones, incluso planos en los cuales aparecen las torres antes del terremoto de Lisboa, ya estaba Torre la Higuera caída. Bien, pues en relación a las torres vigía, son torres que han ido salpicando la costa desde el límite de Portugal hasta la punta en este caso de Malandar, en la costa de Huelva, continuarían por la costa de Cádiz y son con un sentido percutivo la influencia, digamos, del hombre en relación a la naturaleza, ¿no? Que tiene una funcionalidad en primera instancia de vigilancia y fiscalización, y por otro lado han quedado como vestigios arquitectónicos en torno al paisaje. Actualmente confieren una plasticidad y unas referencias que son verdaderamente hermosas. En el caso de esta torre, la Torre del Oro, podemos ver que esas ruinas formarían parte de lo que a partir de 1990 en Italia se acuña como arqueología arquitectónica por Manoni, y es a partir de los restos de un edificio que ha quedado abandonado, ha quedado destruido, se reconstruye la historia, ¿no? En base a su ubicación, su patología, su plasticidad, y bueno, este es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? En relación a las torres, aparte de ubicarse estratégicamente, cada una tiene un nombre peculiar, en este caso la Torre del Oro, Torre de Carbonero, Torre de la Higuera, en fin, cada una de ellas va teniendo un testimonio y actualmente sirven de referencia, casi a nivel popular, a lo largo de la costa. La plasticidad que confiere cada una de ellas, debido a su estado de derrumbe, nos hace también tener un testimonio del tiempo, de cómo el tiempo ha ido erosionando a esa arquitectura, quedando en un paisaje, aportando al paisaje natural un testimonio casi de estampa romántica del XIX, cercano a lo que podían ser los paisajes de Fiedri, esta estética cercana al siglo XIX. El poblado de Mazagón. Bueno, pues estamos en el poblado de Mazagón, que como ya habíamos visto en programas anteriores, habíamos visto otros poblados como Cabezudo, Bodegones sobre todo, pues este se correspondería con el hábitat que se vinculaba a la Quinta División Hidrológico Forestal, que como ya habíamos dicho, fue la que se encarga de adecuar y de reforestar todo con pino, todo lo que es todo lo que es el médano de Las Perillos. En este caso, este poblado, por lo tanto, este sería el elemento de hábitat fundamental y único en realidad que de manera permanente hizo la Quinta División Hidrológica Forestal en todo el médano. Este poblado es de construcción tardía, se construye ya avanzados los años 60, porque durante mucho tiempo, y desde los años 40 cuando empiezan ellos a trabajar, aquí lo que había era un poblado de choza, que ya también hay muchas imágenes por lo que lo conocemos. Este poblado, si bien está en lo alto de Las Perillos, recordamos que, como también hemos hablado en otros momentos, que todo lo que tiene que ver con el acantilado y con el médano, la zona de habitabilidad suele ser o bien la parte del acantilado que mira al mar o bien lo alto del médano, pero siempre muy vinculado a lo que es el mar. En este caso el poblado, como vemos, está de espalda al mar. Su elemento principal, que es la iglesia y las casas y la plaza central, miran hacia el interior, vinculándose claramente con lo que es el proyecto de la repoblación forestal. Sin embargo,
tanto por el ambiente, digamos, marino que hay aquí, más salino, como por los mismos elementos que ya podemos encontrar en la iglesia que tenemos ahí detrás, que está dedicada a la vocación de la Virgen del Carmen, y hay elementos marineros. Hemos visto que como la evolución este sitio ya se ha ido asociando a lo que es el uso del turismo y el uso balneario. En ese caso me gustaría también recordar que, aunque indudablemente todo lo que tiene que ver con la repoblación forestal básicamente tenía su objetivo en repoblar, adecentar, mejorar toda esta zona que se consideraba baldía. Sin embargo, la idea de que este tipo de actuación podía establecer ciertas sinergias, como se dice ahora, con otros proyectos futuros, está ya recogida en muchos de sus escritos y desde luego de sus pensamientos. Y para eso me gustaría leer un pequeño texto de Quista Sara, que como sabemos es el ingeniero que lleva a cabo esta repoblación y toda esta actuación. Este texto es de 1946 y dice así: se conseguirá indudablemente convertir esta región, antes casi despoblada, insalubre y cuya producción principal era la caza, en la de recreo por excelencia de las provincias de Sevilla y Huelva, con 60 kilómetros de playa continua y una gran masa forestal en la que la caza mayor volverá a presentarse una vez que encuentre monte alto para protegerse, cambiándose por completo el aspecto y características de la zona desde los puntos de vista de riqueza, salubridad y belleza. Habiéndose iniciado ya por el mero hecho de la creación de los caminos forestales construidos, los primeros pasos para la población de poblados con destino al recreo, existiendo unos 20 chalés construidos en los últimos años sobre terrenos concedidos por el Estado a particulares, mediante el pago de un pequeño canon. Quista Sara, 1946. Como vemos aquí, esos 20 chalés que dieron lugar a las casitas de Bonares, que veremos a posterior, es el embrión de este tipo de turismo, que si bien no se parece mucho al que va a continuar a partir de los años 60 y tanto, sí tiene en común una cuestión, que es la combinación entre el impulso de lo público, en este caso del Quista Sara y del patrimonio forestal, y la iniciativa privada, aunque en este caso, como ya vamos a ver después, eran viviendas de autoconstrucción. Las casitas de Bonares. Bueno, pues estas viviendas que tenemos aquí detrás son las conocidas como las casitas de Bonares. Las casitas de Bonares forman un grupo muy bien individualizado en la urbanización de Mazagón. De hecho, y como se podrá ver en las imágenes cenital, limitan por el oeste con el arroyo de Julianejo, y se ven muy bien y se identifican muy bien porque conforman una línea clara y muy bien individualizada de toda la urbanización. Entonces, indudablemente estamos hablando de un conjunto de viviendas que se conocen como una unidad. Estas viviendas están aquí, empiezan a construirse a mediados de los años 50 y puede decirse que son la continuidad de la transformación, una transformación natural de lo que podía ser el veraneo tradicional. Como hemos dicho antes, la intención de impulsar el turismo está aquí, se viene haciendo desde los años 60, y estas casas lo que hacen de alguna manera es transformar, de hecho son casi los mismos propietarios los que empiezan su transformación desde lo que eran las viviendas tradicionales de Enea, los ranchos, en viviendas permanentes. Los primeros que empiezan haciendo esto son vecinos de Bonares y Rociana, y de hecho a mitad de los años 50 ya estaban hechos los dos grupos principales. Uno se llamaba Santa María Salomé y otro Nuestra Señora del Socorro. La manera de hacerlo, lógicamente, era una solicitud de permiso al Ayuntamiento de Palos. Ya sabemos que Mazagón es un núcleo que tiene su término, su suelo, su solar, digamos, está compartido entre Palos y Mazagón,
pero las casas de Bonares concretamente se encuentran en la zona de playa que pertenece al término de Palos de la Frontera. Estas viviendas empiezan a hacerse desde esa época y, como he dicho, conforman una unidad muy interesante y muy bien delimitada, que luego, cuando en el año 68 se inaugura el Parador de Turismo de Mazagón y también se declaran los dos centros de interés turístico, de alguna manera se intensifica ya lo que es la transformación del turismo tradicional hacia el turismo más convencional de urbanizaciones. Y las casitas de Bonares se han quedado ya formando parte de la urbanización de Mazagón, pero realmente, si la vemos, es como una especie de apéndice que se queda aquí y que conforma un paisaje y un núcleo y un ambiente especial. Si la vemos, la imagen es un paisaje que se conforma con tres elementos. Por una parte está el acantilado, por otra parte está las propias viviendas y por otra parte está el mar. Eso, digamos, son los tres elementos que componen este paisaje. El acantilado, que es la base física sobre la que descansan las viviendas y que de alguna manera las acoge. Las viviendas, que son la intención de la población de permanecer aquí de manera permanente todos los veranos, de hacer su segunda residencia, y el mar, que indudablemente es el gran protagonismo. Entonces, estas casas, ¿qué es lo que tienen de singular? Pues precisamente la manera de cómo se han hecho. Si lo vamos mirando, pues se han ido acomodando al acantilado y se establecen como si fuera una especie de escalera, de manera que se van combinando todas las viviendas sin que ninguna pierda la vista de lo que es su objetivo fundamental, que es la presencia y el estar cerca del mar, el estar, digamos, viviendo a pie de playa. De forma que la gran significación de este paisaje no es que solamente haya copiado, tenga esa parte, digamos, que es espontánea de lo de autoconstrucción, porque no son construcciones familiares que se hacen a partir de la familia y se han ido diversificando y cambiando, sino que además, de alguna manera, permanece en ellas todavía ese sentido de espontaneidad y de vivir sin salir de la arena que tenía el veraneo tradicional. Para un pintor este es un paraje claramente lo que conocemos con el nombre de pintoresco. Pintoresco porque es dinámico, guarda claramente los rastros de la relación humana con el sustrato geográfico. Podemos distinguir las sucesivas intervenciones que va habiendo, dinámicas y singulares de cada una del entorno, y a su vez constituyen todo él un conjunto, y además un conjunto que destaca por su permeabilidad, ¿no? Porque no supone una intervención humana que establece una barrera con el sustrato natural, sino que ahí es permeable, permite que intuyamos y que se filtre tanto el sustrato arenoso como toda esa pantalla que supone el acantilado, ¿no? El médano. Es un acantilado muy singular, con una fuerza plástica muy grande, porque sentimos el poder erosivo del agua, del viento salino, y podemos casi imaginarnos cómo va a ir evolucionando esto con el tiempo, ¿no? Cuando yo paseo por estos parajes, siempre caigo en la tentación de imaginarme qué ocurriría cuando una borrasca de esta fuerte atlántica termine erosionando de un soplido, de una lengua de mar todo este territorio, y
y lo convierta en una arena que se despliegue en la costa gaditana y en África, ¿no? Realmente el diálogo entre el mar y el acantilado es tan intenso que uno tiende al drama. Las playas del Coto de Doñana S.A. y su balneario de Torre la Higuera. Estamos ahora mismo en Matalascañas, Torre la Higuera, Matalascañas. La urbanización a 15 kilómetros del Rocío, que a su vez el Rocío está a 15 kilómetros de Almonte. Almonte, en realidad, hay 3 núcleos urbanos, que es Almonte, el Rocío y Matalascañas. ¿Qué es Matalascañas? Mirar Matalascañas es el producto de ese urbanismo de costa que empieza a desarrollarse en la España de los años 60. Desde ese final de los 50, en realidad, el régimen empieza a abrirse al resto del mundo, a desarrollar el turismo internacional, y dentro de ese contexto surge Matalascañas. La costa de Huelva, lo que viene a ser la denominación de Costa de la Luz, comienza por el Estado en querer desarrollarlo, y se preocupa en crear unos mecanismos y crear un turismo internacional que venga a esta costa. Esta costa tiene unas características muy ventajosas respecto a la costa de Málaga, la costa del Mediterráneo. Bien, surge en los años 60 el crear un foco de turismo internacional, de cierto ese atractivo del Parque de Doñana, y este litoral en el que estamos ahora mismo tenía unas peculiaridades respecto a la propiedad de los terrenos. Bien, eso da lugar a que se ponga en desarrollo por parte de una empresa que es Itarsa el prosperar, ¿no?, el crear unos mecanismos de desarrollo urbanístico de esta costa. El gobierno llega un momento que incluso crea la figura de centro turístico nacional de todas esas expectativas, y va creciendo todo ese camino, pero en realidad en ese camino que va con la ley del suelo del 56, poco a poco se va cambiando las expectativas y la forma que se tiene pensado de desarrollo de esta zona. Esto se pensó en un momento para un turismo internacional de alto standing, y como tantas cosas pasan en Doñana, que se piensa de una manera pero después se va cambiando hacia otra, pues aquí tenemos otro ejemplo de esa forma de ver en Doñana las cosas en el urbanismo. Lo que fue al principio el plan de ordenación que se plantea para la explotación de esto de una manera turística, se tiene que ir cambiando poco a poco con respecto a la primera idea, ¿no? Ya va cambiando la mentalidad en el país, va cambiando la ley del suelo, va cambiando incluso ese respeto, ¿no?, esa cercanía que había con el parque, y se tienen que ir modificando las figuras de planeamiento. Como había un sentido especulador del tema, al final las zonas verdes que se tienen que aumentar hace que, para sacar la misma especulación, se gane en densidad de edificación. Si eso mezclamos la quiebra que se produce de la empresa principal, si eso mezclamos y unimos la crisis del petróleo del año 70 y tanto,
todo esto que fue una euforia turística se va desinflando y se entra en una crisis de lo que se pensaba que se iba a ser Matalascaña. Eso da lugar hasta los años 80 y tanto, que el propio Ayuntamiento de Almonte se tiene que hacer cargo de las infraestructuras y demás. Es curioso también cómo en los años 80 y tantos todavía perduraba aquí, porque este espacio y esta forma de disfrutar de este espacio conecta antes de este desarrollo urbano con el que era el lugar que se acercaban tantas personas de Almonte y del Condado y del Aljarafe durante algún tiempo, durante el verano, montando aquí, instalando las chozas durante todos los meses del verano, ¿no? De alguna manera, este urbanismo que estamos viendo aquí es la huella de ese turismo masivo, especulador, pero que tiene su origen en esa forma del disfrute de este litoral y del disfrute de este paisaje, ¿no? Hoy en día, pues hemos llegado a esta Matalascaña con este urbanismo que, si uno pasea por ese entramado, tiene un entramado, como dice en algún texto el Plan General, es una isla de cemento, y en realidad es una isla de cemento aquí pegado al litoral de unos 5 kilómetros, y que el paisaje interior del mismo es bastante nada atractivo, y en algunos puntos de ese rectángulo pues sí atractivo el paisaje exterior. Posee, como cosa peculiar, una zona que es el campo de golf, que se está planteando el tema también de que el campo de golf se transforme como una especie de espacio verde que conecte con el parque natural. Esa convivencia constante que ha habido de la reserva natural con la explotación urbana de Matalascaña, ¿no? Con lo cual, lo que vemos hoy aquí es el producto, el resultado de toda esa historia que empieza más allá, ¿no?, de los años 60, porque empezaba con las visitas de los veraneantes en esas chozas provisionales, y desde los años 60 hasta ahora en esa lucha, ¿no?, de planteamiento de posibilidades y de marcha atrás, de tantas cosas que han ocurrido en Doñana, como tantas aquí también en lo urbano.